Buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Opinión. El país, o mejor, al país, poco lo han enterado integralmente del caso Mockus, de si el profesor Antanas Mockus está realmente inhabilitado para ser senador de la República o no. Y es bueno hacerlo por la salud de la democracia, por la credibilidad en las instituciones, por la defensa del derecho, partiendo de la base que es la Constitución. Pues bien, hay dos abogados que han solicitado la revocatoria de la inscripción de la candidatura de Antanas Mockus al Senado de la República. Son ellos Víctor Velázquez y Eduardo Padilla. Víctor, bienvenido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, doctor Ricaute. Lo mismo, Eduardo. Muy agradecido de aceptar esta invitación y a usted y a la opinión. Me encanta verlos a los dos porque los conozco a Víctor siendo abogado litigante desde hace muchos años y a usted, Eduardo, porque entre otras cosas fue mi alumno. ¿Cómo me mantengo de joven después de recordar que usted fue mi alumno? Ambos hicieron la solicitud de la revocatoria de la elección. ¿Con base en qué, Víctor? Bueno, en primer lugar, es necesario decir que para hacer esta petición, nosotros buscamos, después de haber recibido informaciones de periodistas digitales que hicieron la denuncia, buscamos los contratos. Y encontramos precisamente que... ¿Los contratos de qué? Los contratos firmados por la Corporación Corpo Visionarios, que es la que funda, dirige y coordina el señor Mockus. Él es el representante legal. Nosotros buscamos los contratos y encontramos... ¿Es el representante legal todavía? Ya renunció. ¿Cuándo? Renunció el 19 de marzo del año 2018, es decir, 2 días después de haber sido ungido con el voto popular por el pueblo colombiano. Vi que hay un certificado de representación de la Cámara de Comercio. ¿Es cierto, es fidedigno? Sí, señor, y si no hubiéramos incurrido nosotros en un fraude. Sí. Ese certificado nosotros lo obtuvimos de la página de la Cámara de Comercio, es de fecha 12 de marzo. Posteriormente obtuvimos otro de fecha 18 y todavía figuraba él como representante legal, y él mismo lo reconoce públicamente y lo dijo en una declaración que él da de silvanada ante el Consejo Nacional Electoral. Le preguntan que cuándo renunció y él dice: yo renuncié el 19. Total que la inhabilidad es palpable, es palmaria, es grosera. Bueno, entonces, según usted hay una inhabilidad. ¿Por qué la hay, Eduardo? Bueno, además del certificado de Cámara de Comercio, hay un hecho muy importante que vale la pena destacar. La Cámara de Comercio, a finales del mes de enero, le comunica al representante legal de Corpo Visionario, a quien Mockus le delegó no la responsabilidad, porque esa no se delega, él le delega la función de representante legal,
ahí ocurre un hecho importantísimo. A ver, pero antes, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad y la delegación? Es que yo puedo delegar una función. Eso fue lo que hizo Mocus. Él delegó la función de firmar unos contratos. Sí. Pero él sigue siendo el responsable. Ya. Entonces volvemos. Ellos quisieron. Un momento, vamos por pasos. Siendo el responsable, entonces indicaría que el profesor Mocus fue el gestor de que a Corpovisionarios se le otorgaran los contratos. Claro. ¿No había allí una junta directiva o no la hay? Esa era una responsabilidad dentro de las funciones que él tenía. Por eso quiero explicar. Sí. Estos tipos de corporaciones tienen una legislación, no solamente los estatutos que los rigen internamente, sino que también tienen una normatividad en el Código Civil y en el Código de Comercio. ¿Qué ocurrió? Que ellos presentaron la solicitud para modificar todo el tema de la representación legal y la Cámara de Comercio les comunica a ellos posteriormente que no se podía hacer el trámite porque ellos habían realizado mal las actas, que no habían cumplido con la normatividad establecida tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil. Y por eso Mocus al momento de la elección sigue siendo el representante. Pero es que además hay otra cosa ahí, Sí. yo le agrego con todo respeto. Sí, claro. Él participa en una junta donde el muchacho que firma el contrato lo firma por delegación de él, por la cuantía. Él autoriza, él delega que el segundo a bordo, él, es decir, su amigo de confianza, firme hasta 1.400 salarios mínimos vigentes mensuales. Eso está, si no estoy mal, en el proyecto de resolución que fue negado Claro. en el Consejo Claro, Nacional Electoral. Eso está ahí redactado. Bueno. Y además hay documentos donde el mismo Mocus, en ese interrogatorio que se le hace en el Consejo, en esa audiencia, en el Consejo Nacional Electoral, él reconoce que formó parte, que presidió el comité donde Corpovisionarios aprobó el dinero, el presupuesto con el cual se iba a ejecutar ese contrato. Él lo dice en esa declaración. Muy bien, entonces, para el entendimiento de todos los televidentes, se ha planteado el hecho de por qué está inhabilitado. Ahora, hablemos de la norma. Está inhabilitado porque hay una disposición que es el artículo 179 de la Constitución que los televidentes deben mirar, leer, que dice lo siguiente, artículo 279 de la Constitución. 179, doctor. Digo, 179, sí señor. ¿Qué dice el artículo concretamente? No podrán ser congresistas. Cuando la Constitución dice no podrán ser congresistas, se está refiriendo a las inhabilidades. Hay incompatibilidades que esas se presentan una vez elegidos y posesionados, y hay inhabilidades que son anteriores a la elección. Y el numeral tercero de dicha norma dice textualmente: quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas. Primer aspecto, ¿cómo intervino el profesor Antanas Mocus en la gestión de los contratos? ¿Qué está aprobado? Está aprobado que el 11 de octubre del 2017, el señor Roberto Moya, representando al departamento de Cundinamarca, le manda una carta al señor Mocus diciéndole que están dispuestos a firmar con él, con la Corpovisionarios, un contrato para cosas de cultura y el posconflicto, para culturizar
a los ciudadanos en Cundinamarca. Esa carta es la carta que se hace precisamente por el profesor Mocus, a él se la dirigen y él mismo reconoce, en ese interrogatorio que yo ya me he referido, él reconoce que Corpovisionario lo que vende es el goodwill de él. Él dice que lo que vende Corpovisionario, lo dice en esa declaración, su nombre, su nombre, su prestigio, su respetabilidad. Total que es la figura, si no es por él, no contratan con ellos. Muy claro. Entonces, repito, dice el 179 de la Constitución, no podrán ser congresistas quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o en la celebración de contratos. Luego, Mocus no había delegado esa función. Muy bien. Yo puedo celebrar un contrato directamente o delegando la función De firmar el contrato. de firmar el contrato, que fue lo que hizo el señor Mocu. El profesor Mocu delega en otra persona la función, pero él sigue siendo el representante legal. ¿Eso qué significa? Que él responde. Entonces, delego la función, pero no delego la responsabilidad, y eso ha sido una tesis reiterada del Consejo de Estado y de muchas sentencias de la Corte Constitucional. Muy bien. En esas condiciones, hablemos un poco de los contratos para darle una idea a los televidentes de qué fue lo que firmó el Corpovisionarios, cuya cabeza principal es el profesor Antanas Mocus, antes de los 6 meses, es decir, durante los 6 meses anteriores a la elección, dentro de esos 6 meses, que es lo que inhabilitaría al profesor Mocus para haberse inscrito y para ser senador. Mire, doctor, y que lo sepa la opinión pública. Sí, señor. Corpovisionarios ha firmado infinidad de contratos con Ecopetrol, A ver, con la presidencia. Un momento. Vamos primero con los que firmó durante los 6 meses anteriores a la elección y ya le doy paso para que hablemos de los otros. ¿Por qué estos? Porque estos serían los que inhabilitarían a Antanas Mocus para haberse inscrito como senador y para hacerlo. Corpovisionario firma 2 contratos. Sí, señor. Uno con el señor Roberto Moya, De la gobernación de la gobernación de Cundinamarca. Sí. ¿Por y, cuánto? Ese lo firman por 471.000 millones de pesos. No, 470. 471 millones de pesos. Sí. Sí. Y el otro es un contrato Con que una firma entidad de Bogotá. con el La UAS, Sí. ¿Por cuánto? 600 y pico. Bueno, lo contradigo porque yo vi que son 971 millones. Sí, más o menos. Bueno, cerca de los mil. para dar una idea, en Sí, todo cerca de los caso, mil, cerca de los mil. eso no sobrepasa los 1.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuándo se ejecutan esos contratos? Esos contratos se firman el 8 de noviembre y el otro De 2017. 17. Y las elecciones son el 17 de marzo del El 2018. 11 de marzo de 2018. ¿Sí? Está dentro del término de los 6 meses. Sí, señor. Son casi 5 meses algo. Sí, señor. El segundo contrato se firma hacia el 10 o el 11 de noviembre más o menos y está también dentro del término. Sí. Luego, ¿y qué es lo que se ofrece? Entre otras cosas, yo he solicitado a través de mi escrito en el alegato de conclusión, solicité que se compusieran copias porque lo que se ofrece no se cumple. Sin embargo, les están dando el paz y salvo y la certificación de que el contrato se ejecuta. ¿Qué ofrece Corpovisionarios? Despacio ahí. Me toca hacer una muy pequeña pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión con los abogados Víctor Velázquez y Eduardo Padilla.
Volvemos a mesa de opinión. Me encuentro con Víctor Velázquez y Eduardo Padilla, abogados que han solicitado al Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscripción de Antanas Mockus como senador de la República. Habíamos quedado en lo que usted empezó a plantear. Iba a decir que no se ha cumplido. Que los contratos que firma corpovisionarios dentro del término de la inhabilidad ni siquiera se cumplen. Y no obstante que... ¿Cómo dice usted eso? ¿Por qué lo dice? Lo digo porque es que el señor Mockus, en su declaración verbal que dio, porque también dio unas por escrito, dijo en el Consejo Nacional Electoral, en presencia de los abogados que estábamos ahí y de su propio abogado, el doctor Augusto Hernández, que Corpovisionarios lo que vende es su reputación, su prestigio, y que lo que ofrece, ahí dice que él dictará unas conferencias, todo el tema de cultura ciudadana, y resulta que él no las está dictando. No obstante, no las dicta, y sin embargo les están dando el paz y salvo que el contrato se ejecuta. Yo por eso... Pero usted está diciendo una cosa muy grave, porque entonces está diciendo que en la práctica se están birlando o robando el dinero. Yo lo que estoy diciendo es que esos contratos, he dicho cosas muy graves. Por ejemplo, a mí me dicen que por qué solicito eso, y me dicen que el doctor Mockus es un hombre decente y un hombre honesto. Yo he dicho, no es decente y tampoco es honesto. No es decente por lo que ya sabemos que se orina en público, que se baja los pantalones, que luego coge un vaso de agua y se lo bota a otro ciudadano por la cara. Y no es honesto porque si yo bajo la gravedad del juramento estoy diciendo que no estoy inhabilitado, pues estoy incurriendo en un delito. El delito de falso testimonio y de juramento falso, ¿cierto? Entonces, primero, ya está demostrado que a él le dirigen las cartas. Ya está demostrado, y así lo contempla la ponencia, que él participa en un comité donde se aprueba el presupuesto para la ejecución de ese contrato. Y ya está demostrado que lo que se ofreció, que él iba a dictar unas conferencias, está demostrado que él no las dictó. Entonces, yo por eso he dicho, y lo dije allá también en una audiencia, que es necesario que la Procuraduría y la Contraloría entren a investigar por qué no se cumple lo que se ofrece y sí se pagan esos contratos. A ver, fuera de esos más de 1.000 millones de pesos contratados, según lo que ustedes me acaban de decir y han dicho al Consejo Nacional Electoral, fuera de esos contratos, ahora sí usted iba a hablar de otros muchos suscritos por la corporación antes de los 6 meses. Sí, señor. ¿Cuáles son esos contratos? Él tiene contratos, él ha firmado contratos con Ecopetrol. ¿Por cuánto? El monto en este momento no lo recuerdo. Sí. Pero ha firmado muchísimos contratos con Ecopetrol. Ha firmado un contrato con la presidencia, un contrato que pasa de 33.000 millones de pesos. Un momento, 33.000 millones de pesos. Claro, eso lo dijo la prensa. Sí, eso es un hecho público y notorio. Lo ha dicho la prensa precisamente para que él defendiera el no, para que se votara el referendo, y mientras que el doctor, el Centro Democrático y los ciudadanos decían que no se votara el referendo por la paz, tal como estaba proyectado, Mockus salió a defenderlo. Bueno, pero un momento, ¿por qué, Eduardo, este tipo de exageraciones, por llamarlo de alguna manera, no se investigan lo suficiente? Porque aquí no se deben investigar porque sea el profesor Antanas Mockus, sino porque está de por medio el interés general y la verdadera y real lucha contra la corrupción. Es una cifra muy grande que no se la dan a cualquiera en un país que vive en constante déficit fiscal. No hay para la salud. Un poco de eso. Mire, nosotros con otro abogado, hablo de Eduardo Padilla y Ricardo Cifuentes, sí, denunciamos toda
las adjudicaciones de contratos que se hicieron a través de la mermelada. Y están conocidos los nombres de muchos senadores, muchos representantes que recibieron prebenda por parte del gobierno Santos para apoyar el sí en el plebiscito. Sí. ¿Qué ocurrió? Los partidos políticos negocian los apoyos. Nosotros entendemos que parte de este engranaje de manejo politiquero, también Corpo Visionario apoyó, y Corpo Visionario y el doctor Mockus son miembros del Partido Verde. El Partido Verde también recibió, no sé cómo se le llamará, a la mermelada académica, tal vez, pero es la misma mermelada. Claro. Son los mismos auxilios Con distinto nombre. que antes los daban las corporaciones públicas por un cupo que se les asignaba y que como la gran mayoría se los robaban, lo que hicieron fue quitárselos a las corporaciones públicas y dejárselos al Ejecutivo, centralizando el poder, y lo que han hecho es cambiarle las denominaciones. Bueno, pero eso sería tema de otro análisis. Ahora se llaman cupos indicativos. Les han cambiado el nombre. Bueno, muy bien. Ahora bien, ustedes, conocedores de este tema, ¿cómo es que hasta ahora, después de que han elegido a Antanas Mockus, le dicen al Consejo Electoral, ustedes no podían inscribir a Antanas Mockus? ¿Por qué no lo hicieron antes? Mire, Sí, doctor Eduardo. la norma, es decir, establece que cuando uno conoce de unos hechos que pueden como consecuencia traer conductas delictivas, uno tiene la obligación como ciudadano de denunciarlo. Fue así como nosotros en una madrugada observamos muy temprano que el diario digital El Expediente y luego La Otra Cara denunciaban estos hechos, y nosotros de una vez nos pusimos de acuerdo telefónicamente con el doctor Velázquez de que eso no era normal, que había una irregularidad y que procederíamos, nos pusimos de acuerdo el mismo día en ponerle estos hechos en conocimiento al Consejo Nacional Electoral. ¿Y a la Fue Fiscalía por eso. también? Y a la Fiscalía el mismo día. Bueno, y con base en eso, entonces, el Consejo Nacional Electoral produce una decisión la semana pasada en el sentido de negar una ponencia por 6 votos contra 2 a favor. En esencia, ¿qué contenía esa ponencia y por qué fue negada? Mire, antes de que el doctor Velázquez le conteste lo de la ponencia, Sí, señor. vale la pena que la opinión pública conozca en la práctica de pruebas un hecho que se nos hizo sospechoso. Por ejemplo, no solamente cuando posteriormente la Procuraduría interviene y pide una ampliación, por decir así, del periodo probatorio y lo hace por fuera del término, consideramos nosotros, por un lado. Por otro lado, el Consejo Electoral le concede una petición hecha por el apoderado, el doctor Augusto Hernández, a que el doctor Mockus entregue su declaración por escrito, cuando el doctor Mockus No es aforado. no es aforado, Sí. no es ministro, no es senador, porque todavía no ha sido senador declarado oficialmente, no tiene ningún fuero especial. Entonces ya nosotros nos preocupábamos un poco porque veíamos que de una u otra manera había un poquito de pronto de manipulación de lo que podría ocurrir. Bueno, pero entonces, muy bien, pero entonces, ¿qué decía la ponencia negada y con qué argumentos se niega? La ponencia que fue negada, lo primero que dice es que el Consejo, después de haber valorado nuestras peticiones, los documentos públicos,
que de acuerdo a las normas del Código General del Proceso y del Código Contencioso Administrativo hacen fe de las fechas, de lo que en ellos se consigna y de quienes participan, y toma la determinación y resuelve declarar inhabilitado pues al señor Antanas Mockus para ser senador de la República, y luego en el artículo 2 dice que se abstendrá de darle la declaratoria de senador. Eso dice la ponencia negada. Eso dice la ponencia negada, que entre otras cosas es sometida a votación ahí en presencia de más de 100 personas, pero quienes votan en contra de esa ponencia no dan las razones dentro de la audiencia por la cual la votan negativamente. Hasta ahí la gente queda y todos nosotros quedamos sorprendidos de la ponencia. ¿Cómo será los sorprendidos de la audiencia que el propio Mockus dijo, estoy sorprendido? Él creía que lo iban a declarar inhabilitado, ¿cierto? Por una parte. Por la otra, es que ahí no se ha respetado el debido proceso. Aquí parece que la justicia es para el de Ruana, es para el Rodríguez, para el Lozada, y cuando digo Lozada, pues ahí estoy metiendo a su señoría también, porque su señoría fue, una vez le pidieron la pérdida de investidura y se la declararon, y el hecho es muy similar, aunque usted no participó en contratos. No, el hecho mío, sí, excúseme que lo corrija, no es nada similar. Pues usted ejercía la presidencia de una fundación, sí, pero usted no contrató. No, pero es que además de eso no moví un papel en la fundación, sino que estaba ahí figurando, nada más, absolutamente nada. No tuve que ver en nada de modo que a mí no me compare con este caso que es muy distinto. Bueno, ofrezco excusas, pero la verdad es que si a una persona como usted le quitan la investidura por figurar en un documento sin haber participado en ningún contrato, sin haber hecho ninguna gestión, no entiendo como abogado cómo al señor Mockus, que un magistrado, uno no, dos magistrados están diciendo aquí está aprobado con documentos públicos, no entiendo cómo no se la quitan. Y ahora le digo por qué sí creo que no se lo quitan. Es que resulta que el presidente Juan Manuel Santos manda un Twitter, que eso se ha hecho público, salió en la prensa, los medios de comunicación lo notificaron a todo el país. Él dice, yo necesito a Mockus en el Congreso porque es un hombre honesto y es un hombre decente. Es absurdo. Aquí la ley debe ser para todos por igual. Luego el señor ministro del Interior sale con un comunicado. El gobierno respalda al señor Mockus. ¿Qué es eso? O sea que aquí... ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa y en otros que mientras el Consejo Nacional Electoral sea un organismo donde sus miembros los insinúa, los proponen los partidos políticos y donde lo elige el Congreso, pues no puede ser sino un organismo político que toma decisiones de ese mismo estilo, decisiones políticas. Pero bien. Pero mire, doctor Eduardo, y mire, doctor, sí. Aquí hay un hecho mucho más grave. La primera decisión que se ha tomado es negar esa ponencia. 6 votos contra 2. El Consejo no ha dicho cómo tiene que ser el otro fallo. Y ayer ya aparecen en Blue Radio y en varias emisoras, por ejemplo, el consejero Héctor Elías Rojas, diciendo, no, nosotros vamos y vamos a absolverlo, y fuera de eso, él se va a posesionar. Entonces están prejuzgando. Bueno, pero por supuesto ya... Hay un prejuzgamiento. Por supuesto. Entonces, la negativa de esa ponencia indica que designaron otro ponente. Sí, señor. Y ese ponente, ¿cuándo va a rendir? ¿Cuándo va a presentar la ponencia? Esa ponencia le corresponde a la magistrada Gloria Inés Gómez. Sí. Ella debe estar citando entre hoy y mañana, porque pues ya estamos a puertas de la posesión del Congreso. Se supone que negada la ponencia en que no permitía... Se supone. En que no permitía la posesión de Antanas Mockus, que ésta pues va sencillamente a decir no estaba inhabilitado. ¿Con qué argumentos puede decir la nueva ponencia que el profesor Mockus no está inhabilitado, Eduardo? Mire, aquí se está desconociendo el numeral 12
del artículo 265 de la Constitución Política, que es muy claro. Sí. En ningún caso podrá declarar la elección cuando exista plena prueba de que se está en curso en causal de inhabilidad. Esa es función del Consejo Nacional Claro, Electoral. el Consejo Electoral Sí. no podrá declarar. Sí. Sin embargo, ellos lo van a hacer, Bueno. desconociendo un precedente constitucional. Sí. Ellos, intuimos nosotros, que se van a salir por la tangente, diciendo que ellos, como ya se está discutiendo es la inscripción, pero se está probando que está inhabilidad, ellos van a decir que después de elegido no son competentes y que esa es una facultad que le queda al Consejo de Estado. Bueno. Creo yo que es la salida que se ha oído en los medios. Pero entonces, siendo un hecho público, no podría haber allí una sanción, o mejor, una investigación de orden penal, porque el Consejo Nacional Electoral habría prevaricado. Claro. Una pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Eso y mucho más después de la pausa. Continuamos en Mesa de Opinión. Según lo dicho por mis invitados, entonces el Consejo Nacional Electoral habría prevaricado, hay que llamar los nombres con respeto, pero por su nombre, las cosas por su nombre, al haber permitido la inscripción de un ciudadano que, según las pruebas que ustedes tienen, estaría plenamente inhabilitado. ¿Es eso así o estoy exagerando? No, no está exagerando, hasta el punto que ya hay por ahí otros abogados que están diciendo vamos a denunciarlos. Y la verdad es que sí existe una manifiesta y arbitraria contrariedad entre la verdad procesal y real del expediente y lo que han determinado en este momento los 6 magistrados. Pero aquí hay otra cosa, ellos podrían tener otra salida. ¿Cuál? Decir que son incompetentes. Claro que son incompetentes. No, pero no me hagan reír porque esto debe ser serio y lo es. Miren. No, perdón, cuando estamos diciendo que son incompetentes, sí. Es porque ellos van a decir que la competencia la tienen única y exclusivamente para... yo pensé que se estaban refiriendo al conocimiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral. No, estamos hablando de la competencia que tienen ellos y el Consejo de Estado. Entre otras cosas, los miembros del Consejo Nacional Electoral no son magistrados. No, son consejeros. Miembros del Consejo de Estado, así por lo menos lo llama la Constitución. Ok, entonces ellos podrían salirse por el lado diciendo somos decir, incompetentes, no tenemos competencia porque ya él se inscribió y ya él fue elegido. Sí, pero resulta que la norma es clara. Sí. Cuando exista plena prueba de que se está en curso en causal de inhabilidad, en ningún caso podrá declararse la elección. Y esa función no habla de tiempos. No habla de tiempos. Y ustedes sí le hicieron ver eso con claridad al Consejo Nacional Electoral totalmente. Y aún así alegato, niegan la ponencia claro. en que no permitían la inscripción. Pero como ya le decimos, hay mucha presión, el presidente de la República, el ministro del Interior, los medios de comunicación, el mismo Partido Verde, esta senadora Claudia López y Angélica Lozano, que pues se han convertido en los nuevos portaestandartes de la moral. Sin embargo, mire, ya aparece nuevamente una página en el periódico digital elexpediente.com, donde un hermano de Angélica Lozano es uno de los contratistas fuertes ahora en materia de venta de muebles al Estado colombiano. Bueno, entonces ahora la pregunta obligada es, ¿qué va a hacer en materia política este país? Y de la política depende todo, si quienes han sido graduados como dueños de la moral, de la ética, de la lucha contra la corrupción,
terminan ejerciendo este tipo de comportamientos, Eduardo? Fíjese que el debate que se ha dado en los medios de comunicación, dentro de los juristas y los comentarios que se realizan en este tema jurídico, va implícito eso. Es un debate jurídico, pero además con un ingrediente ético del manejo de la cosa pública. Entonces, el debate es más interesante. El debate no se queda en el tema de la inhabilidad o inelegibilidad del doctor Mocus, sino que los miembros del partido del doctor Mocus vienen siendo investigados, como lo dice el doctor Velázquez, no solamente por algunos temas de contrato, sino hay miembros del partido involucrados en el carrusel de la contratación de Bogotá, por ejemplo. Hay investigaciones al respecto. Entonces, eso ante el estatuto anticorrupción, ante el estatuto de la oposición, ante el referéndum o plebiscito que viene sobre todo el tema de la moral pública, esto va a tener una repercusión en el devenir para las nuevas generaciones, para que observen realmente en quién deben creer. Pero aquí hay una cosa más que el doctor no lo ha mencionado. Sí. El Partido Verde ya fue sancionado porque inscribió a 87 candidatos inhabilitados en distintos municipios del país, y ya les dijo el Consejo Nacional Electoral que no pueden tener candidatos en las próximas elecciones para esas corporaciones públicas. Primer punto. Segundo punto, al declarar la inhabilidad del señor Mocus, El partido puede perder la personería jurídica, y el partido puede perder los 540.000, cerremos los votos, 540.000 votos que sacó el señor Mocus. Bueno, pero eso ya no va a ser posible, porque si negaron una ponencia en el sentido de revocar la inscripción, es porque van a aprobar otra ponencia en sentido contrario. Pero doctor, si nosotros acudimos al Consejo de Estado, demandamos esa decisión, pedimos una medida cautelar, ellos pueden perder mucho más. ¿Y van a hacerlo? Pues lo vamos a hacer. Claro, y se puede iniciar una acción de tutela también. O sea, aquí la confrontación jurídica, porque esto es una especie de examen, un debate jurídico académico, nosotros vamos a seguir con el ejercicio todas las instancias. ¿Y van a llegar hasta el Consejo de Estado? Sí, señor. ¿En acción de pérdida de investidura? Si es necesario meter la pérdida de investidura, la presentaremos, pero creemos que con la demanda de nulidad al acto que va a sacar el Consejo Nacional Electoral, y con una medida cautelar podemos obtener que el Consejo de Estado declare la no elegibilidad del señor Mocus, la no contabilización de los votos del señor Mocus, y consecuencialmente la investigación para que sancionen al partido por haberlo inscrito estando inhabilitado y que no tengan acceso a los 60.000 pesos que pagan por cada voto. ¿Y con qué tiempo, si ya se viene el 20 de julio? Pero es que en una acción de nulidad con petición de medida cautelar, el Consejo de Estado en el solo estudio y expedición del auto admisorio de la demanda la puede decretar. ¿Por qué razón, con qué argumento en el evento hipotético de que se declarara nula la inscripción de Antanas Mocus, el Partido Verde perdería los votos y con ello las curules que fueron elegidas? Después de la última pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, a su última parte. Por razones de tiempo no repito la pregunta. Eduardo. El Partido Verde, al no hacer un estudio serio, objetivo, de la inhabilidad del doctor Mocus, incurre o hace incurrir a más de 500.000 personas en un error electoral,
consideramos que eso es un fraude y entonces por eso el partido tiene una responsabilidad penal y en otros aspectos jurídicos. Víctor Velázquez. Sí, yo diría que como esos votos se obtienen mediante el engaño que se le hace al elector, el fraude es palmario y consecuencialmente esos votos tienen que anularse, no contabilizarse y por tal manera o como derivación de esas conductas no pueden percibir la devolución, la reposición de los votos, que son 60.000 votos por cada voto. ¿Y cómo hacer culpables a los miembros de una lista cuando el error y la inhabilidad sería de uno solo? Pero es que los directivos del partido, cuando van a escribir un candidato, tienen que estudiar su comportamiento y sus hojas de vida. Aquí ellos creyeron que trayendo al doctor Mocus, poniéndolo a encabezar la lista, y era una lista abierta, ni siquiera era una lista cerrada. Aquí la gente, cuando la lista es abierta, es como en el matrimonio. Yo me caso con Rebeca o me caso con Herminia por la calidad de la persona. Aquí el voto es intuite persone. Votaron por Mocus, mandó por el partido. Votaron por Mocus porque lo conocían. Tenía él algunas características especiales para esos electores, ¿cierto? Y resulta que estamos demostrando que esas características no se dan y que el voto es obtenido mediante el engaño, la mentira. Se nos acaba el tiempo, pero de lo que no les he preguntado, ¿qué quieren destacar rápidamente? Bueno, yo quiero sencillamente felicitarlo, doctor, por el programa y por el libro que acaba usted de publicar. Muchas gracias. Los errores del 91, usted habla de que la Constitución ha sido descuartizada. Yo creo que es un libro que todos los litigantes debemos leerlo. Muchas gracias. Eduardo. Reconocer que usted ha sido uno de los mejores profesores que yo he tenido en la vida y que lamento los hechos políticos y la persecución política. Después que usted obtuvo más de 150.000 votos, se asustó la oligarquía con su proyección política y por eso lo inhabilitaron. Muchas gracias. ¿Qué queda de aquí en adelante en materia de purificación de las costumbres políticas, en materia de hacer que el Estado de Derecho no se quede en el papel frente a un caso como este? Denunciar que los ciudadanos hagamos uso de ese derecho que tenemos nosotros, que está garantizado en el artículo 40 de la Carta Política, de formar parte. Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Usted lo ha referido muy concretamente. El concepto de participación ciudadana hay que desarrollarlo sin miedo, a pesar de que estén tratando de cegar la vida de algunos líderes sociales, y que confiemos que el próximo gobierno, por ejemplo, reforme algunas instituciones políticas que merecen ser reformadas. Entre ellas, bueno, todas y fundamentalmente el Consejo Nacional Electoral. Y hay que ampliar las causales de inhabilidad, porque, por ejemplo, en la Constitución no se habla de los compañeros permanentes cuando son pares del mismo sexo. Sí. Eso hay que ampliarlo, sí. Porque pues dice que compañeros permanentes, pero resulta que no, demuéstrenme que yo soy compañero permanente cuando hay libros. Los nuevos hechos van mostrando mostrando que las instituciones hay que irlas actualizando. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Víctor, muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. A usted por la invitación. Lo propio, Eduardo. Gracias, maestro. A ustedes, como siempre, muchas gracias por permitirnos compartir este rato, esta hora con ustedes. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche.